Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanlo en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Cambiaría a mi marido por ese tipo alto y moreno que me abraza, Johnson. Eso dijo mi mujer delante de todos nuestros amigos. Pero, curiosamente, todos guardaron silencio cuando respondí. Me llamo Marcus Hall, y les voy a contar la noche en que mi mujer decidió convertirme en el chiste público. Fue la noche en que finalmente decidí contraatacar. No es que nadie lo esperara, ni siquiera yo. O sea, yo era de los que se disculpaban cuando alguien chocaba conmigo en Starbucks. El equivalente humano al papel pintado beige. Pero incluso el papel pintado a veces se cansa de ser ignorado. Estábamos en la azotea de Skyline, un bar de moda en el centro, donde los cócteles caros vienen con un toque de pretensión y una vista que te hace olvidar que estás pagando $18 por un jugo disfrazado de bebida elegante. Todos nuestros amigos estaban allí. Daniel y Clare Morrison, casados tanto tiempo que terminaban las frases del otro y probablemente compartían la misma contraseña de Netflix. Jordan y Priya Singh, la pareja que hace que cualquiera se sienta como un novato en las citas, siguen de la mano como adolescentes enamorados incluso después de 5 años. Y ahí estábamos nosotros, Marcus y Melissa Hall. En teoría, la pareja perfecta. En la práctica, un borrador que nadie se molestó en revisar. 8 años de matrimonio, y en algún momento nos convertimos en compañeros de piso que, ocasionalmente, compartían cama y la factura de la luz. El vino corría a raudales, probablemente porque en ese bar, cualquier cosa costaba más de lo que valía. Melissa iba por su tercera copa de un elegante Pinot Grigio que costaba más que mi cuota del gimnasio, esa que le encantaba recordarme que cancelara, aunque sabía que nunca iba. La lógica clásica de Melissa, quejarse del gimnasio mientras se burlaba de mi padre. Es como regañar a alguien por no resolver un problema que tú mismo nunca dejaste resolver. La conversación se desvió hacia ese terreno peligroso donde el alcohol se encuentra con la sinceridad excesiva, y todos empiezan a decir cosas de las que se arrepentirán por la mañana. Clare hablaba de cómo Daniel la sorprendió con un viaje de fin de semana a Napa. Jordan presumía de la promoción que finalmente le permitió cambiar su Honda Civic por un coche que no parecía una cortadora de césped moribunda. Y Priya mostraba fotos de su cena de aniversario en un restaurante donde las raciones eran tan pequeñas que se necesitaba una lupa para encontrar la comida. Y yo, hizo lo de siempre, asentir y decir, «¡Guau! ¡Qué bueno!». Ser el personaje secundario en el momento más memorable de la vida de otras personas era un papel que había perfeccionado con los años. El tipo confiable que nunca armaba drama, nunca causaba problemas, nunca hacía nada digno de recordar. Yo era Suiza en forma humana, solo que menos interesante y con chocolate en mal estado. Fue entonces cuando Melissa lanzó su pequeña granada verbal. ¿Saben qué, chicas?, dijo, en ese tono que solo ella sabía usar, el que siempre precedía a los problemas. Cambiaría a mi marido por ese tipo alto, moreno y guapo detrás del mostrador. Míralo. Seguro que tiene un Johnson enorme. Señaló al camarero como si estuviera eligiendo un premio en un carnaval, con esa risita que parecía linda a los 22 años pero desesperada a los 35. Llamémoslo Tony, porque parecía encajar en todos los estereotipos de Tony el camarero. Alto, moreno, probablemente guapo, si te gusta. Podría haberme enfurecido, pero preferí guardar silencio. El hombre tenía brazos como troncos y una barbilla que haría a cualquier otro hombre cuestionar sus decisiones vitales. Todo estaba tranquilo y controlado. Pero el problema no era Tony. Lo que Melissa quería era humillarme. Un silencio absoluto invadió la mesa durante medio segundo, ese instante en el que todos intentan decidir si realmente escucharon lo que oyeron. Entonces vino la risa nerviosa. Esa risa que surge cuando uno no sabe si divertirse o avergonzarse. Decidieron combinar las dos y esperar lo mejor. Daniel se atragantó con la cerveza y empezó a toser como si se hubiera tragado un bicho. Clare abrió mucho los ojos y le dirigió a Melissa esa mirada que solo las mujeres pueden dar. Una mirada que puede transmitir una conversación entera sin una sola palabra. Algo así como, «Chica, ¿qué demonios te pasa?». Jordan se quedó mirando su bebida, como si contuviera todas las respuestas a los grandes misterios de la vida. Priya, por su parte, de repente se interesó mucho en su teléfono, probablemente alertando a alguien en tiempo real del desastre que se desataba ante ellos. Y yo, me quedé allí parado, sintiendo algo que no había sentido en años. No era vergüenza, ya era inmune a eso,
después de 8 años siendo el saco de boxeo favorito de Melissa. No, era algo diferente. Algo que empezó en mi pecho y se extendió, quemándome por dentro como un nuevo coraje líquido. Era ira, sí, pero no la clase de ira turbia que te ciega. Era una ira limpia que me despejó la mente. Dejé mi vaso, un old fashion de $22 con sabor a decepción, adornado con una cereza que parecía reírse de mí, y miré a mi esposa. La miré de verdad. No las miradas rápidas ni la atención cortés que le dedicaba a sus interminables monólogos sobre yoga, dietas o dramas laborales. La miré de verdad. Melissa seguía sonriendo, esperando la reacción de siempre. Quería la risa incómoda de Marcus, la broma autocrítica que tranquilizaría a todos. Quería que yo le siguiera el juego, que fuera el buen chico que aceptaba la broma incluso cuando pretendía humillarme. Pero estaba harto. Hasta los huesos. Harto de ser el hazmerreír de mi propia vida. Al menos duraría más que tú en lealtad, dijo, con voz firme como una roca. El efecto fue instantáneo, como si alguien hubiera silenciado toda la terraza. Las risas se apagaron de golpe. Las copas tintinearon en el aire. Las conversaciones en las mesas circundantes cesaron. Incluso la ciudad pareció contener la respiración, esperando el siguiente movimiento. El rostro de Melissa cambió, primero con una sorpresa pura y genuina, como si alguien le hubiera dicho que el azúcar engorda. Luego, confusión, porque Marcus Hall no debería tener ni una pizca de malicia. Y luego llegó la ira, mezclada con algo parecido al miedo. Daniel se quedó boquiabierto, como si le faltara el aire. Clare se quedó paralizada, sosteniendo su copa de vino en el aire, inmóvil. Jordan arqueó las cejas hasta casi tocar la línea del cabello. Priya dejó caer el teléfono y me miró como si hubiera hecho un truco de magia. El silencio se prolongó, intenso y pesado, pero liberador a la vez. 15 segundos que parecieron horas. 15 segundos en los que yo no era el chiste. No era el personaje secundario que sonríe, asiente y hace que todo parezca normal. Por primera vez, no era la apuesta segura. Podía ver a Melissa allí, intentando procesar la situación, buscando la manera de convertirme en el villano, como si pudiera derribarme por finalmente defenderme. Probablemente estaba repasando su estrategia habitual. Herir los sentimientos. El clásico solo bromeaba y la inevitable acusación de que era demasiado sensible y no aguantaba una broma. Pero hay algo liberador en finalmente encontrar tu voz después de años de silencio. Una vez que empiezas a hablar, es difícil parar. Y yo apenas estaba calentando. Me levanté despacio, con paso decidido, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ya no era el Marcus que se apresuraba a llenar los silencios incómodos con su parloteo nervioso. Tomé mi billetera. Dejé suficiente dinero en la mesa para mis bebidas y una propina decente, porque Tony, el camarero, no merecía ser castigado solo porque mi matrimonio se estuviera desmoronando, y miré la mesa una vez más. ¿Sabes qué? Comencé con calma. Esto ha sido educativo. Melissa, disfruta de la velada. Seguro que a Tony le encantará tu interés. Un consejo, quizá quieras repasar tus frases para ligar. Esta sí que necesita práctica. Y entonces me fui. Sin discursos dramáticos de despedida, sin bebidas que volaban, sin portazos. Solo una salida silenciosa y digna, completamente inusual en Marcus Hall, que pareció dejar a todos confundidos. Detrás de mí, oí susurros frenéticos, intentos desesperados de comprender qué había sucedido, de decidir si seguirme o lidiar con el inevitable colapso de Melissa. Una parte de mí quería mirar atrás y ver cómo se desplegaba el caos. Pero la parte más importante, la que había estado latente durante años, solo quería seguir caminando y descubrir qué vendría después. Mientras caminaba por las calles del centro, pasando junto a animados restaurantes y bares, sentí algo que no había sentido en años: posibilidad. No la asfixiante certeza de la rutina, ni el ciclo predecible de trabajo, cena, cama, repetir. Una posibilidad real y sincera. Mi teléfono empezó a vibrar casi al instante. Mensajes de Daniel, probablemente intentando calmar la situación. Quizás Clare, o incluso Melissa, pero seguramente estaba dejando que la situación se marinara antes de decidir cómo hacerse la víctima. Miré la pantalla, vi la creciente lista de notificaciones e hice algo impensable apenas una hora antes. Apagué el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, Marcus Hall estaba en silencio, y fue fantástico. La ciudad se sentía diferente mientras caminaba a casa, al apartamento en el que, por alguna razón, vivía, pero no. Las luces parecían más brillantes, el aire más limpio, como si alguien por fin hubiera abierto una ventana en un lugar sofocante. Quizás fuera el vino, o quizás la adrenalina de finalmente defenderme, pero me sentía más despierto que en años.
El mañana traería consecuencias, llamadas que responder, conversaciones que tomar, decisiones que ya no podían posponerse. Pero esta noche era mía. La noche del hombre que finalmente tuvo suficiente, que finalmente dijo lo que tenía que decir, que recordó que no tenía que ser el felpudo emocional de todos para mantener la paz. Al subir al tercer piso, ya estaba tomando notas mentales. ¿Qué llevar primero? ¿Dónde alojarme? ¿A quién llamar? ¿Cómo deshacer 8 años de experiencias compartidas sin perder la cordura ni la dignidad? Pero sobre todo, recordaba ese momento de silencio en la mesa. Ese instante nítido en el que dejé de ser el chiste y me convertí en la autora de mi propia historia. Una pequeña victoria, pero mía. Tras años dejando que otros escribieran mi historia, por fin tomé la pluma. Imaginen a Marcus Hall como un Golden Retriever con traje, siempre sonriente, siempre servicial, incapaz de causar problemas. Esa había sido mi seña de identidad durante 32 años. El tipo que abría la puerta a desconocidos, recordaba los cumpleaños, siempre era el conductor designado, incluso cuando quería consentirme, bebiendo tanto como todos los demás. Yo era el equivalente humano del helado de vainilla. Confiable, inofensivo y tan emocionante como ver la pintura secarse a cámara lenta. Melissa lo había presentido desde el principio y basó toda su estrategia social en mi pasividad. Ella sería la bomba, el alma de la fiesta, con un ingenio agudo y una lengua aún más afilada, mientras que yo sería su fiel compañero, asintiendo con la cabeza, limpiando el desastre y manteniendo la fortaleza en el caos que ella dejaba atrás. Y vaya si dejó un desastre. Estuvo aquella vez que insultó sin querer el nuevo corte de pelo de Clare en la fiesta de cumpleaños de Jordan. ¿Quién acabó pasando 20 minutos en el baño convenciendo a Clare de que Melissa solo estaba estresada por el trabajo? Yo. Estuvo la cena de ascenso de Daniel, cuando coqueteó demasiado con el camarero y tuve que añadirle la propina para evitar problemas. E incluso aquella vez que empezó una discusión con nuestra vecina por los límites de la propiedad. Le compré una cesta de frutas, e incluso corté el césped que Melissa pisoteó mientras intentaba mover nuestro gnomo de jardín 5 centímetros a la izquierda. Siempre ahí, limpiando el desastre del huracán Melissa como un especialista en emergencias domésticas. ¿Y saben qué fue lo más triste? Creía que eso me convertía en un buen esposo. ¿Qué clase de amor era ese? Aguantar los golpes para que alguien más pudiera brillar. Pero esa noche, algo había cambiado. Al alejarme de la mesa, dejando atrás las caras de asombro y el silencio incómodo, sentí como si me hubiera quitado un abrigo que me había oprimido durante años. El aire fresco de la noche me golpeó la cara y, por primera vez en mucho tiempo, pude respirar de verdad. Apenas había caminado media cuadra cuando oí pasos detrás de mí, pasos rápidos y decididos. Alguien que, claramente, no había recibido el aviso de que el espectáculo había terminado. «Marcus, espera un momento», gritó Daniel. Me giré y lo vi corriendo hacia mí, como si persiguiera un taxi en una comedia romántica. Tenía la cara enrojecida, no sabía si por el esfuerzo o por el vino. Tenía esa mirada de alguien a punto de decir algo importante, pero aún no sabe qué. Daniel Chin había sido mi mejor amigo desde la universidad, cuando ambos éramos unos inútiles y estábamos sin Blanca, y ambos creíamos que desayunar fideos ramen era una opción legítima. Era uno de esos chicos que alcanzaron su máximo potencial en segundo año. Desde entonces, dependía de su encanto y un pelo impecable. No me malinterpreten, lo adoraba, pero la valentía nunca fue su fuerte. Así que verlo dejar a su esposa y la seguridad de la mesa para seguirme en la noche fue más impactante que mi pequeño comentario verbal de antes. «Hombre», dijo, recuperando el aliento y mirándome como si hubiera obrado un milagro. Eso fue difícil. Me hubiera reído. Daniel, el mismo que una vez dejó que un adolescente le cortara el paso con educación en McDonald's, me dijo que defenderme por fin fue duro. Pero había algo más en su voz, algo que no había sentido en años. Era respeto. «Es difícil», repetí, genuinamente curiosa por su perspectiva. Daniel cambió el peso de un pie al otro, ese gesto que siempre hacía al intentar procesar pensamientos demasiado complejos para su visión simplista de que todo estaba bien. O sea, sí, se había pasado de la raya, pero uno nunca, normalmente no. Su voz se fue apagando, gesticulando con las manos como si pudiera terminar la frase que su cerebro aún no había formulado. Normalmente no. ¿Qué, Daniel?, pregunté. ¿Defenderme? ¿Tener valentía? ¿Negarme a ser el saco de boxeo humano para el entretenimiento de todos? Las palabras salieron ahora con facilidad, como si hubieran estado enjauladas durante años y finalmente exigieran su momento en el centro de atención. Es que siempre estás tan tranquilo con todo. Aguantas los golpes, mantienes la paz, te aseguras de que todos se diviertan. Así eres, hombre.
Eso es lo que te hace ser tú. Y ahí estaba, el resumen de mi vida adulta, contado por mi mejor amigo, con una seguridad despreocupada que dejaba claro que no era un cumplido. Era mi reputación, mi marca. Marcus Hall, el tipo que aguantaba los golpes hasta que se le hinchaba la cara. Miré a Daniel, miré de verdad, y pude ver cómo le daba vueltas la cabeza. Intentaba reconciliar al Marcus que conocía con el hombre que acababa de golpear a su propia esposa frente a una mesa llena de testigos. Era como ver a alguien intentando resolver un problema de matemáticas que no cuadra. ¿Sabes una cosa, Daniel? Pregunté, y noté la sonrisa en mi voz. No esa sonrisa nerviosa y de disculpa de siempre, sino algo nuevo. Algo que se sentía peligroso y correcto a la vez. No es quien soy, continué. Es quien he estado fingiendo ser porque era más fácil que lidiar con la alternativa. ¿Alternativa? Preguntó con curiosidad. La alternativa donde realmente tengo estándares. Donde no dejo que me ignoren solo para evitar conflictos. Donde soy parte de mi matrimonio, no un felpudo con una cuenta conjunta. Daniel me miró como si acabara de anunciar que me iba al circo. Tenía la boca entreabierta, y pude verlo intentando reescribir 8 años de amistad en su cabeza. Todas esas veces que me reí de las pequeñas bromas de Melissa. Todas las veces que elegí la paz por encima del respeto por mí misma. Todas las veces que me engrandecí haciéndome más pequeña. Pero llevan juntos toda la vida, dijo, como si la longevidad fuera un escudo contra los problemas. Son como Marcus y Melissa. Una unidad. Sí, somos una unidad, acepté. De esas en las que uno lo da todo y el otro lo recibe todo. Cosas funcionales, Daniel. El tipo de relación que se escribe en tarjetas de felicitación. El sarcasmo era bueno. Raro, pero bueno. Como ejercitar un músculo que había olvidado que existía. ¿Y ahora qué? Preguntó, genuinamente confundido. El drama de la relación de Daniel surgió cuando Clare se enojó con él por dejar los platos en el fregadero. Nunca había tenido que lidiar con la guerra emocional que yo solía vivir a diario. Me encogí de hombros y juro que me sentí más ligera simplemente por no saber qué vendría después y estar tranquila con ello. Ahora Daniel estaba aprendiendo cómo es Marcus cuando no intenta complacer a todos. Asintió lentamente, como si estuviera procesando un concepto filosófico complicado. Eso es, genial, hombre. Genial. Arqueé una ceja. Daniel, hace 10 minutos, creías que defenderme era difícil. Ahora sí que lo es. Decídete. Se rió genuinamente por primera vez esa noche. Vale, me pillaste. Es raro verte así, pero, la verdad, sí. Mola. Nunca te había visto regañar a nadie. Nunca. Ni siquiera a ese imbécil del departamento de tráfico que te hizo esperar 3 horas solo porque estaba de mal humor. Así es, dije. Lo estaba guardando todo para el momento oportuno. Empecé a caminar de nuevo, y Daniel me siguió. Mi esposa, fantaseando públicamente con dejarme por un camarero con un equipo impresionante, había sido ese momento. Me parece bien, dijo Daniel. ¿Y cuál es el plan? ¿Vas a hablar con ella cuando llegues a casa? Intentaremos arreglar las cosas. Me detuve y me giré para mirarlo. El dulce e ingenuo Daniel, que aún creía que cualquier problema se podía resolver con una conversación sincera, y quizás unas flores del supermercado. Daniel, déjame preguntarte algo, dijo con seriedad. Si Clara anunciara en una mesa llena de amigos que preferiría estar con otro chico solo por su físico, ¿intentarías arreglar las cosas? Su rostro se puso pálido. Eso es, diferente. ¿Cómo? Pregunté. Porque Clare jamás haría eso. O sea, ella no es. Hizo una pausa, al fin comprendiendo. Exactamente. Ella no, pero Melissa sí. Y esta noche no era la primera vez, Daniel. Fue solo la primera vez que decidí no fingir que todo estaba bien. Caminamos el resto del camino en un silencio confortable, cada uno absorto en sus pensamientos. En la esquina donde nuestros caminos se separaron, él regresando a su burbuja suburbana, yo dirigiéndome hacia lo que nos esperaba, Daniel me agarró del brazo. Gracias, amigo. Creo que hiciste lo correcto. Ya era hora de que alguien pusiera a Melissa en su lugar. Sonreí. Una sonrisa de verdad, no la sonrisa de atención al cliente que había ofrecido durante años. Gracias, Daniel. Pero la cosa es que, dijo en voz baja, no puse a Melissa en su lugar. Me puse a mí mismo en el mío. Con eso en el aire, cada uno siguió su camino y yo volví a casa preguntándome cómo sería exactamente ese lugar. Cuando llegué, ya era pasada la medianoche. El apartamento parecía una pieza de museo titulada La vida que Marcus solía vivir. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. La esterilla de yoga de Melissa estaba enrollada en un rincón como un burrito triste.
La pila de libros de autoayuda sobre la mesa de centro, con títulos como «Cómo tener tu mejor vida ahora», perfecto para la humillación pública de un cónyuge. Y esa ridícula almohada con la frase «El amor vive aquí» en cursiva, que parecía estar pasando por una crisis de identidad. La ironía no se me escapó. Aquí vive el amor, pensé. Más bien agresión pasiva y desesperación silenciosa. Me quedé un momento en la puerta, asimilándolo todo. 8 años de espacio compartido, facturas y vida, pero ahora todo se sentía extraño, como si hubiera entrado sin querer en el Airbnb de otra persona. El Marcus que se había ido esa mañana, el que aún creía que guardar silencio era una virtud, no reconocería al hombre allí, planeando su huida con metódica precisión, casi como un ladrón de bancos. Nuestro dormitorio era un testimonio de compromiso, o mejor dicho, de lo que Melissa quería que fuera. Podía dormir del lado más cercano a la puerta, preparada para cualquier emergencia nocturna. Las paredes estaban pintadas de lo que ella llamaba verde salvia sofisticado, que yo consideraba un color que combinaba hospital y depresión. El tocador dominaba el rincón, cubierto de maquillaje suficiente para llenar un pequeño portaaviones, mientras que mi cómoda antigua, una herencia de mis padres, que ella llevaba 3 años insistiendo en que cambiara, acechaba en las sombras como un pariente indeseado. Pero esa noche, esa vieja cómoda se convertiría en mi mejor amiga. Abrí el armario y agarré la mochila de viaje que había estado acumulando polvo desde nuestras últimas vacaciones de verdad. El viaje a Cancún, donde Melissa pasó más tiempo tomándose selfies con otros turistas que hablando conmigo. Se burló de la mochila cuando la compré, llamándola agresivamente masculino y gratificante. Típico de Melissa. Todo era una broma o un análisis psicológico, y normalmente ambas cosas. El bolso, de lona verde militar con detalles de cuero, hecho para sobrevivir a un apocalipsis y aún así llevar ropa sucia. Ahora sería mi instrumento de libertad. Compré la mochila por impulso en una tienda de suministros militares, probablemente porque una parte de mí ya se estaba preparando para la guerra, incluso sin darme cuenta en ese momento. Ahora, al ver su robusta estructura y su práctico diseño, me di cuenta de que era perfecta para mi misión actual. Operación Quitaos del Camino. Empecé con lo esencial. 2 semanas de ropa cuidadosamente seleccionada para máxima versatilidad y mínimo dramatismo. Vaqueros que me quedaban bien, nada de esos cortes holgados que Melissa adoraba, afirmando que eran más cómodos que los que compraba mi padre. Camisetas elegidas por mí, no las que ella me imponía porque resaltaban mis ojos ni ninguna otra tontería que usara para justificar su control sobre mi vestuario. Camisas formales para el trabajo, calcetines sin agujeros y ropa interior comprada después del año 2000. Fue sorprendente darme cuenta de cuánto necesitaba realmente. 8 años de acumulación, y la mayor parte era el gusto de Melissa disfrazado de mis intentos de complacerla. La cafetera cara que solo me producía decepción líquida. Tazones decorativos que no servían para nada más que quedar bonitos en la encimera. Y las almohadas. Dios mío, las almohadas. Tantas que podrías construir un pequeño fuerte, pero ninguna era realmente cómoda. Tomé mi laptop, el único dispositivo que realmente me pertenecía. A Melissa la intimidaba cualquier cosa más compleja que Instagram, así que mi computadora era un santuario. Todo lo que importaba estaba allí: mis archivos de trabajo, mis carteras de inversión y mis pruebas cuidadosamente documentadas. Bueno, hablaré más sobre eso más adelante. Digamos que, durante los últimos 2 años, había sido un guardián silencioso de los registros de mi vida. Luego vinieron las cosas personales. El reloj de bolsillo de mi padre, la única posesión que Melissa no podía tocar, criticar ni mejorar con su superior sentido de la estética. Papá me lo había regalado antes de morir. Dijo que pertenecía a hombres que conocían su propio valor. En aquel momento, lo consideré un gesto amable. Ahora lo entendía. Me estaba enseñando a no dejar que otros definieran mi valor. Sostuve el reloj en la palma de la mano, sintiendo su familiar peso. En el reverso, la inscripción decía: «El tiempo lo revela todo» en la cuidadosa escritura de mi padre. Palabras proféticas de un hombre que probablemente previó este día mucho antes que yo. Nunca le cayó bien Melissa. Pensaba que su gusto era caro y su carácter mezquino, pero guardó silencio porque sabía que yo necesitaba descubrirlo por mí mismo. Mi padre era un hombre inteligente. Me llevó 8 años alcanzar su sabiduría. Mientras empacaba, me fijé en mi reflejo en el espejo que colgaba detrás de la puerta del dormitorio, el cual Melissa había colocado allí para revisar su ropa a diario. Pero esa noche, el reflejo mostraba algo diferente. El chico que me devolvía la mirada ya no parecía el chico tranquilo que había salido a cenar unas horas antes. Tenía los hombros rectos, la mandíbula firme, la mirada clara y una determinación que había olvidado que existía. Este era el Marcus que Melissa nunca buscó.
La mujer que construyó un negocio de consultoría financiera desde cero, gastando las ganancias en retiros de yoga y catas de vino, llevando registros precisos de cada transacción, de cada sospecha de deslealtad. Invirtió nuestro dinero con tanta sabiduría que pudimos permitirnos este caro apartamento en la ciudad, mientras ella disfrutaba de un estilo de vida lujoso. Pero esa noche, yo estaba lista. Lista para enfrentarme a todo y a todos. Mira, hay algo que nadie entendía del Marcus el tranquilo. Marcus el confiable. Marcus que hace las cosas bien y obedece. Yo no era débil. Era paciente. Pero hay una diferencia. A los débiles los pisotean y se quedan quietos. A los pacientes los pisotean y toman notas. Y, créeme, yo había tomado muchas notas. Me acerqué a mi cómoda. Esa pieza de roble macizo, heredada de mi abuelo a mi padre y luego a mí, construida en una época en la que los muebles se hacían para durar, para no aparecer en Instagram. Melissa siempre la había odiado porque desentonaba con su visión estética para nuestro apartamento. Yo la amaba porque era mía. De verdad mía. En el cajón de abajo, escondida bajo camisetas viejas que Melissa llevaba años amenazando con donar, había una carpeta manila con la etiqueta fondo de emergencia escrita con mi letra cuidadosa. Pero no era solo dinero. Era todo lo que necesitaba para emergencias. Extractos bancarios de cuentas que Melissa desconocía, registros de inversiones que había estado creando a mi nombre, documentación para el pequeño negocio secundario que ella creía que era solo el juego de hojas de cálculo de Marcus. Y, de hecho, esas hojas de cálculo habían generado suficientes ingresos pasivos para financiar una salida cómoda. ¿Quién lo hubiera pensado? Metí la carpeta entre dos suéteres, como si transportara secretos nucleares en lugar de solo mi independencia financiera. En cierto modo, eso era exactamente la prueba de que no estaba tan indefensa como todos creían, de que me había estado preparando para este momento sin darme cuenta. El último objeto fue casi un gesto de nostalgia. Mi viejo guante de béisbol universitario, de cuero agrietado, manchado de hierba, testigo de 1000 sábados en los que creí que podía ser lo que fuera. Melissa quería que lo tirara hace años, diciendo que era infantil y que ocupaba espacio que podría usarse para algo significativo. Lo guardé, escondido en el fondo de mi armario, como un recordatorio secreto de quién era antes de acostumbrarme a disculparme por existir. Cerré la cremallera de mi mochila y sentí algo que no había sentido en años: emoción. No esa anticipación nerviosa de las quejas de Melissa, sino una emoción genuina por lo que me esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué me depararía el mañana, y en lugar de aterrarme, sentí libertad. Eché un último vistazo a la habitación que había sido mi prisión. Sábanas demasiado caras para dormir cómodamente, lámparas decorativas que emitían una luz tenue como luciérnagas moribundas, fotos nuestras en eventos sociales con sonrisas ensayadas, atuendos coordinados para mostrarle al mundo una versión de la vida que Melissa quería que todos creyeran. Salí con la mochila en la mano, dejando atrás todo lo que me hacía sentir miserable y llevándome solo lo necesario para empezar de cero. El apartamento podía guardar sus secretos, sus mentiras y su gusto caro. Estaba llevándome mi dignidad. Y, sinceramente, eso era todo lo que importaba. Al cerrar la puerta, me di cuenta de algo que debería haber comprendido hace años. Vivía en una prisión que yo mismo había creado, y había tenido las llaves en la mano todo el tiempo. Esta noche, por fin decidí usarlas. Me desperté a las 6:47 de la mañana, en una habitación de hotel que olía a limpiadores industriales y sueños rotos, mirando fijamente un techo que probablemente había visto más crisis de la mediana edad que el consultorio de cualquier terapeuta. El Marriott del centro no era el Ritz, pero era limpio, anónimo y, lo más importante, todo mío. Sin espacios compartidos, sin concesiones, sin andar con pies de plomo por el humor de los demás. Solo yo, una cama king size que no necesitaba compartir, y el silencio que se siente cuando nadie se queja de la presión del agua. Mi teléfono vibró como una avispa irritada toda la noche. 17 llamadas perdidas, 32 mensajes, y probablemente todos contaban la misma historia. Melissa haciéndose la víctima, Daniel intentando mediar, Clare queriendo hablar y Jordan probablemente indeciso sobre si tomar partido o simplemente ignorar el caos. Pero había una persona que necesitaba oírlo. Alguien que veía venir el desastre a kilómetros de distancia y esperaba pacientemente a que me diera cuenta. Sofía Hall Rodríguez, mi hermana mayor. Sofía, la voz de la razón y la única persona en mi vida que nunca me dijo que me conformara. Mientras otros aceptaban mi rutina de felpudo, ella registró cada señal de advertencia que yo ignoraba. Marqué su número, sentada en el borde de la cama en calzoncillos, aún con el peso de la noche anterior. El teléfono sonó 2 veces antes de oír su voz, nítida y llena de la satisfacción de quien lleva 8 años en lo cierto. Vaya, 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 dijo, en lugar de un simple,
Hola. Buenos días a ti también, Sofía, murmuré, frotándome los ojos para quitarme el sueño de la habitación de hotel. ¿Cómo sabes que se trata de Melissa? Pregunté. Marcus, cariño, solo me llamas a las 7 de la mañana por 3 razones. Alguien murió. Estás pasando por una crisis existencial o tu esposa finalmente te ayudó a sobrellevar la situación. Como nadie murió y llevas 8 años pasando por esta crisis, solo queda la última opción. Melissa finalmente hizo algo tan terrible que ni siquiera tú pudiste fingir que todo estaba bien. Quiero mucho a mi hermana. Tengo un doctorado en leer entre líneas y una maestría en descifrar cualquier disparate con precisión quirúrgica. Mientras yo perfeccionaba el arte de excusar el mal comportamiento de Melissa, Sofía perfeccionaba el arte de ver más allá. ¿Hizo algún chiste anoche? Pregunté. ¿Una broma? Marcus, cuando dices que Melissa hizo una broma, suele significar que intentó hacerte quedar mal ante todos mientras ella se hacía la brillante. ¿Qué fue esta vez? Le expliqué rápidamente. Melissa anunció a toda la mesa que me cambiaría por el barman debido a sus atributos físicos. Silencio al otro lado. Entonces Sofía exclamó: Marcus, por favor, dime que no te reíste y finge que era gracioso. De hecho, le dije, al menos él la sobreviviría en lealtad. Más silencio. Luego, algo que sonó como un aplauso. Cielos, Marcus. Has crecido de verdad. ¿Y qué pasó después? ¿Se puso furiosa por la impresión de ser criticada? Sonreí. Era la típica Sofía, cero filtros, apoyo absoluto y esa indignación justificada que te hace sentir que, incluso sola, tienes un ejército a tu lado. La mesa quedó en silencio absoluto. Todos me miraban fijamente. Me levanté, dejé dinero para mis bebidas y me fui. ¿Y dónde estás ahora? Preguntó Sofía. Downtown Marriott, habitación 412. Tratando de averiguar qué diablos debería hacer a continuación. Envíame la dirección por mensaje. Te llevaré café y apoyo moral, en ese orden. No te muevas. No contestes el teléfono. Y, por supuesto, no empieces a dudar de ti mismo. Hiciste lo correcto, Marcus. 43 minutos después, llamaron a la puerta. Solo podía ser suya. Sofía tenía una forma peculiar de anunciar su presencia. 3 golpes rápidos seguidos de 2 más lentos, casi como si desafiara al universo a ignorarla. Abrí la puerta y allí estaba, con 2 cafés grandes en la mano y una sonrisa que decía claramente: ya te recuperarás, te guste o no. Sofía era todo lo que yo no era. Audaz cuando yo era cauteloso. Directa cuando intentaba ser diplomático. Incapaz de defenderse ni siquiera cuando hubiera sido más conveniente. Ferozmente leal, brutalmente honesta, y había heredado de nuestro padre la capacidad de ver a través de las fachadas como si fueran de papel. Te ves fatal, dijo al entrar y dejar los cafés en la mesa. Pero es un mal aspecto bueno. El que significa que por fin has dejado de ser el saco de boxeo emocional de todos. Me senté frente a ella, sintiendo la fuerza silenciosa que llevaba consigo. Me siento como si hubiera despertado de un coma de 8 años, más bien como si hubiera estado secuestrada durante 8 años, corrigió Sofía, tomando un sorbo de café y observándome como un detective examinando pruebas. Marcus, te he estado viendo desvanecerte lentamente. Cada vez que te veía, había menos de ti. Como si te desvanecieras ante mis ojos. No se equivocaba. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, rondando las conversaciones y decisiones que deberían haber sido mías. Melissa me había enseñado a someterme a su juicio, a sus preferencias, a su versión de la realidad, y yo había olvidado que podía tener opiniones propias. ¿Recuerdas cuando éramos niños y construías esos fuertes del ego? Continuó Sofía. Pasabas horas planeando cada detalle, asegurándote de que resistieran incluso las pruebas sísmicas que papá inventó. Estabas concentrado, decidido. Sabías lo que querías y lo lograbas. Acepté, recordando aquellos sábados en los que diseñar el castillo perfecto lo era todo. Eso es lo que realmente eres, Marcus. El tipo que planea, que construye, que piensa 3 pasos por delante. Melissa te hizo creer que estas cualidades te hacían aburrido, pero no es así. Te hacen peligroso. Peligroso para quienes dependen del caos y el drama para conseguir lo que quieren. Rí, pero sin humor. Sofía, dejé que mi esposa me pisoteara durante 8 años. Soy tan peligroso como un cachorro de Golden Retriever. Te equivocas, me interrumpió, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija en mí. Eres peligroso porque eres metódico. Peligroso porque ves patrones en la gente. Peligroso porque cuando decides actuar, lo haces con precisión, no con emoción. Melissa nunca lo vio venir porque estaba demasiado ocupada subestimándote. Mientras hablaba, sentí un clic en mi mente. Todos esos años tomando notas, documentando inconsistencias,
construyendo silenciosamente mi base financiera. No había sido debilidad. Había sido preparación. Ella piensa que eres predecible, dijo lentamente. Cree que eres controlable, corrigió Sofía. Hay una diferencia. Predecible es cuando la gente sabe lo que harás. Controlable es cuando creen que pueden obligarte a hacer lo que quieran. Melissa descubrirá que siempre fuiste la primera, no la segunda. Nos sentamos en un cómodo silencio un rato, tomando café a sorbos y viendo cómo la ciudad despertaba por la ventana del hotel. Gente normal con trabajos normales, vidas normales, donde sus parejas no las humillaban públicamente por diversión. Me parecía tan atractivo desde donde estaba. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Sofía, con un tono que dejaba claro que estaba lista para ayudarme a recuperarme. He estado pensando en ello toda la noche, respondí. Creo que es hora de dejar de reaccionar ante el caos de Melissa y empezar a crear el mío propio. Sofía sonrió, el tipo de sonrisa que pondría nerviosos a los enemigos y aliviados a los amigos de estar de su lado. ¿Qué necesitas de mí ahora? Pregunté. Eso es todo. Alguien que te recuerda cuando tú lo olvidas, dijo, extendiéndome la mano. Nunca fuiste el chiste. Simplemente fuiste demasiado educado para decirles a todos que no eran graciosos. Sentado en esa habitación de hotel sin nada destacable, tomando un café caro con mi hermana y planeando el desmantelamiento de mi antigua vida, finalmente comprendí a qué se refería mi padre sobre que el tiempo lo revelaba todo. No solo el carácter de Melissa, sino también el mío. Solo necesitaba dejar de temer lo que encontraría después. Sofía se fue a ocuparse de sus asuntos, algo sobre una reunión que no podía esperar, o incluso un drama familiar. Me quedé solo con mi portátil y una creciente sensación de propósito, a la vez aterradora y emocionante. Era hora de mostrar mis cartas, o al menos organizarlas correctamente. Abrí mi computadora y busqué una carpeta tan escondida en el sistema que incluso la NSA necesitaría GPS para encontrarla. La carpeta estaba etiquetada como Documentos Fiscales 2021 a 2023 porque a Melissa se le ponía la mirada vidriosa cada vez que mencionaba algo sobre impuestos o papeleo. El camuflaje perfecto para lo que había estado haciendo los últimos 2 años, construir un caso. El problema de estar casada con alguien que te cree fácil, se vuelven descuidados. Muy descuidados. Melissa se había acostumbrado tanto a mi rutina de felpudo que dejó de borrar sus huellas por completo. Era como ver a un maestro del crimen volverse perezoso y empezar a dejar huellas por todas partes. La carpeta se abrió y reveló lo que en privado llamaba documentación de la operación. Incluso mi rebelión necesitaba estar organizada y etiquetada. Primero, los registros financieros, extractos con retiros misteriosos que Melissa no podía explicar, facturas de restaurantes en los que nunca había estado, hoteles en los que nunca me había alojado, compras realizadas mientras supuestamente estaba en el trabajo. Mi favorito, $347 en Victoria's Secret un martes, mientras ella decía estar almorzando con su madre. Luego, la evidencia digital, capturas de pantalla de mensajes que creía haber borrado, pero que había olvidado en la copia de seguridad en la nube que había creado. Mensajes a números que no reconocí, todos con fechas y horas que coincidían con sus misteriosos encuentros nocturnos y salidas con amigos. El contenido iba desde coqueteos ligeros hasta comentarios que harían sonrojar a cualquier marinero. Mi favorito. Una conversación con un tal Brad, quejándose de estar atrapada con un marido aburrido que no entiende sus necesidades. Mantén la clase, Melissa. Pero el verdadero tesoro era la evidencia fotográfica. Melissa amaba las redes sociales como polillas a la llama, obsesivamente y sin importarle las consecuencias. Cada selfie, cada publicación ostentosa, cada foto compartida o etiquetada era prueba de cómo eligió vivir su propia versión de la verdad, ignorando por completo su impacto en mí. Y por primera vez en mucho tiempo, lo tenía todo en la palma de mi mano. Publicaba fotos de cada evento, cada cena, cada momento digno de inmortalizar. Y se había olvidado por completo de que yo seguía todas sus cuentas. 2 años de capturas de pantalla mostraban que cada vez se sentía más cómoda con otros hombres, mientras que yo aparecía convenientemente recortado de la mayoría de las fotos o relegado a un segundo plano como un accesorio indeseado. La fiesta de Navidad de la empresa. Ella aferrada al brazo de su compañero Jaque toda la noche mientras yo estaba atascado hablando con HH sobre las evaluaciones trimestrales. La cata de vinos, posando de la mano de desconocidos, peligrosamente cerca de zonas que deberían haber sido privadas. La subasta benéfica, pujando por una escapada de fin de semana solo para chicas, olvidando invitar a sus verdaderas amigas. Cada foto tenía fecha y hora. Se contrastaba con sus explicaciones sobre dónde estaba y estaba cuidadosamente organizada por nivel de comportamiento inapropiado. Sin darme cuenta,
Estaba construyendo una cronología del lento deterioro de mi matrimonio con la precisión metódica de alguien entrenado para detectar patrones e inconsistencias. La sección del acuerdo prenupcial era particularmente interesante. 8 años atrás, Melissa había insistido en uno, alegando practicidad moderna. En realidad, se estaba protegiendo, pensando que nunca activaría las cláusulas que realmente importaban. Hojeó el documento como si fuera la carta de un restaurante, más preocupada por el matrimonio que por lo que firmaba. Leí cada palabra, con un abogado presente, varias veces, porque eso es lo que hace el metódico y aburrido Marcus. Lee la letra pequeña mientras todos los demás eligen arreglos florales. El acuerdo prenupcial fue una auténtica obra maestra. Protegía los bienes adquiridos antes del matrimonio, pero también incluía cláusulas sobre infidelidad, humillación pública y comportamiento perjudicial para el matrimonio. Melissa lo firmó sin pensarlo 2 veces, asumiendo que nunca cambiaría nada. Alerta de spoiler, si lo harías. ¿Mi sección favorita? Cartera de inversiones. Mientras Melissa gastaba lo que creía que era nuestro dinero en mascarillas orgánicas y retiros de fin de semana para encontrarse a sí misma, yo, discretamente, construía mi propia base financiera. Nada ilegal, nada oculto a Hacienda, simplemente inteligente. Inversiones hechas a mi nombre, solo con dinero de trabajos de consultoría extra, que Melissa descartó como si solo estuviera jugando con la calculadora. Resulta que jugar con la calculadora había generado una cartera más grande que nuestra cuenta corriente conjunta. ¿Quién iba a decir que entender el dinero podía ser tan lucrativo? Además, estaba desarrollando un negocio paralelo que Melissa conocía pero ignoraba por completo. Consultoría financiera para pequeñas empresas, ayudando a quienes realmente apreciaban un buen consejo. No era glamuroso, no tenía una oficina digna de Instagram, no organizaba eventos de networking en restaurantes de moda, pero era mío y estaba creciendo. Los archivos mostraban un flujo constante de clientes satisfechos, ingresos crecientes y una reputación forjada con cada proyecto exitoso. Mientras Melissa les decía a sus amigos que yo solo era un aburrido financiero, yo me establecí discretamente como el asesor que cualquier emprendedor querría tener a su lado. La memoria USB fue la guinda de mi silenciosa preparación. Etiquetada con claridad, casi con elegancia, con mi precisa letra, para reflexión. Operación Quítate del camino, evidencia y consecuencias. Si Melissa pensaba que yo era predecible, estaba a punto de descubrir lo contrario. Cada archivo contaba una historia que creía haber ocultado. Cada captura de pantalla, cada recibo, cada extracto bancario, cada prueba digital cuidadosamente organizada. Todo apuntaba al mismo hecho. La era de Marcus como hombre silencioso había terminado. Carla entregó el paquete con la formalidad de quien ha lidiado con dramas de directores ejecutivos y divorcios multimillonarios. Melissa abrió la puerta, boquiabierta, mirando el sobre como si fuera un extraterrestre aterrizando en la alfombra de la sala. Yo no estaba allí, no hacía falta. El trabajo ya estaba hecho. El impacto sería inmediato. Tocó el sobre, vacilante, como si sintiera que cada segundo que pasara allí podría cambiar su vida. Y entonces, por fin, lo abrió. A lo largo de la mañana, mientras Melissa descubría cada documento, cada memoria USB, cada prueba del mundo que creía controlar, me quedé en el hotel, viendo cómo la ciudad despertaba por la ventana. Sorbiendo mi café, sintiendo el peso ligero y paradójico de una victoria silenciosa. No era una alegría insignificante, no era venganza. Era justicia meticulosa, era paciencia transformada en acción. Era Marcus viviendo finalmente según sus propios principios, ya no según los de ella. Melissa, por desgracia, estaba a punto de descubrir que el hombre al que había subestimado durante 8 años siempre había tenido una estrategia. Que ser paciente no significa ser indefenso. Que ser silencioso no significa ser ignorante. Que ser metódico significa ser letal, no en derramamiento de sangre, sino en consecuencias. Y así comenzó la mañana en la que dejé de ser espectador de mi propia vida y comencé a ser autor. Los inocentes cumplidos sobre su postura o sus elecciones de vino, ya los estaba observando, documentando, registrando, calculando patrones. Cada mensaje que Ryan enviaba, cada me gusta sospechoso en una foto, cada comentario ligeramente sugerente, ahora estaba mapeado y catalogado con la precisión de un cirujano. No era obsesión, era preparación. Y ahora, mientras Melissa veía el vídeo, lo que probablemente no sabía es que Ryan acababa de entrar en un territorio que jamás podría haber predicho. Había programado cada reunión social, cada cena, cada brunch de fin de semana que ella usaba como excusa para acercarse a él. Cada paso que Ryan daba hacia un posible romance ilícito estaba documentado con fechas, horas y pruebas digitales.
Lo que para Melissa parecían simples bromas o coqueteos, para mí era un patrón de comportamiento clarísimo que ella suponía que yo nunca notaría. Pero, sorpresa, sí lo noté. Y, lo más importante, sabía exactamente cómo responder sin necesidad de una confrontación directa. El vídeo continuó, alternando entre mi presentación tranquila y clips de Ryan incriminándose sin querer. Sonrió, gesticuló, rió y, sin darse cuenta, grabó su propia constancia de incompetencia. Melissa observaba, posiblemente con la boca abierta, mientras yo relataba, paso a paso, cómo cada acción que ella y Ryan habían tomado había sido grabada cuidadosamente. Ryan, dije en la grabación, no te preocupes, esto es solo una advertencia amistosa. Hay límites que aún no has comprendido. Y, por supuesto, el mensaje final no requirió gritos ni lágrimas. Los hechos hablaban por sí solos. Melissa había subestimado al hombre tranquilo, metódico y paciente que creía predecible. Ryan Baster estaba a punto de descubrir que algunos estudian en silencio mientras que otros se distraen con su ego. Y Marcus, por fin, ya no era un simple felpudo. Era el arquitecto de su propia vida, calculador, preparado y listo para transformar años de paciencia en consecuencias perfectamente orquestadas. Mientras Ryan era escoltado en silencio, Melissa finalmente comenzó a abrir el sobre y a examinar el contenido de la memoria USB. Su expresión pasó gradualmente de la confusión a la conmoción, luego a la ira contenida y finalmente, a esa desesperación que solo aparece cuando te das cuenta de que has subestimado a alguien que creías predecible. Cada documento, cada captura de pantalla, cada registro financiero y cada vídeo que detallaba su comportamiento inapropiado encajaban a la perfección. No había exageración ni dramatismo, solo hechos. Hechos que hablaban por sí solos. Y entonces el último detalle la impactó. Ryan Baster. Lo que ella creía un simple interés pasajero, un coqueteo inofensivo, se había convertido en una catástrofe profesional para él. Y ella lo observaba desde la primera fila. El hombre que la había cautivado con comentarios obvios y gestos infantiles ahora estaba desempleado, sin acceso a la oficina, sin correo electrónico, de forma invisible e irremediablemente humillado. Melissa, acostumbrada a manipular la narrativa, ahora comprendía que su propia negligencia y arrogancia habían urdido su caída. Mientras observaba desde el hotel, con una sensación de justicia silenciosa y metódica, comprendí que no se trataba solo de venganza. Se trataba de restablecer el orden, de demostrar que la paciencia y la preparación valen más que el drama y la arrogancia juntos. Ryan era solo el principio. Melissa había aprendido, de la forma más práctica posible, que meterse con el marido equivocado, o subestimarlo, siempre tiene consecuencias. Y Marcus, finalmente, no era solo un espectador de su propia vida. Era el arquitecto de su propio destino, calculando en silencio cada movimiento mientras todos los demás creían que aún era predecible, dócil y fácil de controlar. Pero ahora, nada podría ser más claro. Paciente no significa débil. Significa preparado. La ironía no le pasó desapercibida. Ryan llevaba meses creyendo que engañaba a Melissa, convenciéndola de que era más interesante que su predecible y aburrido marido. En realidad, interpretaba el papel de un depredador, demasiado arrogante como para imaginar que el marido silencioso en la esquina observaba, tomaba notas y esperaba el momento oportuno. El hijo pequeño de Melissa, Toy, estaba a punto de aprender una valiosa lección. No todos los hombres callados son débiles. A veces, simplemente espera el momento oportuno para demostrarle que subestimarlo es un grave error. La mañana del lunes llegó como un asesino bien vestido. Silencioso, metódico y letal para el mundo de fantasía que Melissa había construido con tanto esmero. Saboreé mi segunda taza de café en el hotel, leyendo el Wall Street Journal como cualquier ciudadano civilizado, mientras mi futura exesposa descubría, por primera vez, lo que sucede cuando alguien está infravalorado durante 8 años consecutivos. Peterson y Rowe ocupaba 3 plantas de un rascacielos del centro, un lugar que parecía gritar: cobramos más por hora de lo que ganas en una semana, y cada centavo lo vale. El vestíbulo rezumaba cuero y autoridad. Los recepcionistas hablaban en voz baja, como si manejaran secretos de Estado, y cualquier adulto que entraba sentía el peso de sus propios defectos. Melissa probablemente se imaginaba a sí misma como la protagonista de su propio drama legal. Llegaría armada con lágrimas ensayadas, acusaciones precisas y una indignación teatral digna de redes sociales, pero se derrumbaría ante abogados que se ocupan de hechos, no de emociones. Seguramente ya había preparado su discurso de camino. Como yo, el marido cruel, la había dejado sin avisar, como era una mujer inocente, atrapada en la crisis de la mediana edad de un hombre insensible, como se merecía la mitad de todo. Porque, supuestamente, eso es lo que pasa en los divorcios, ¿no?
Error. Cuando te casas con alguien que te resulta demasiado aburrido para entender documentos legales, firmas acuerdos que protegen a la persona predecible mucho más de lo que crees. Ese acuerdo prenupcial que Melissa hojeó como si un catálogo de compras estuviera a punto de convertirse en su peor pesadilla y en mi aliado más valioso. Había contratado a Peterson y Rose 6 meses antes, no porque estuviera planeando un divorcio, sino para estar preparada ante cualquier eventualidad. Así como mantenía un seguro a todo riesgo, un fondo de emergencia y planes de respaldo para mis planes de respaldo, estaba lista para enfrentar el caos. Melissa se burló de mi preparación para el apocalipsis, pero en el fondo, planificar para el desastre era inteligente, especialmente cuando estás casada con alguien impredecible. Margaret Peterson llevaba el caso, y eso ya debería haberle dado una señal de alerta a Melissa. No aceptaba clientes que buscaran drama emocional. Trabajaba con quienes tenían la documentación organizada, finanzas al día y una trayectoria sólida. Era el tipo de abogada que hacía que la parte contraria reconsiderara su propia trayectoria profesional. La reunión duró exactamente 47 minutos, y lo supe porque la asistente de Margaret me mantenía al tanto en tiempo real, probablemente porque ver a alguien derrumbarse bajo el peso de su propia arrogancia nunca cansa. Actualizaciones instantáneas. 9:23 de la mañana. Un cliente llega 23 minutos tarde, culpa al tráfico e intenta impresionar a la recepcionista. Fracasa. 9:31 de la mañana. Margaret explica los términos del acuerdo prenupcial. El cliente parece perdido y pide explicaciones más sencillas. Margaret no está satisfecha. 9:45 de la mañana. Cliente exige hablar con otro abogado luego de entender la división de bienes. Las cejas de Margaret alcanzaron cotas que ni siquiera creía posibles. Actualización 4. 10:02 de la mañana. La clienta revisa el contenido de la memoria USB. Se le fue el color de la cara. Pidió pañuelos, agua y un descanso para ir al baño, probablemente intentando digerir el impacto. Actualización 5. 10:15 de la mañana. La clienta intenta negociar. Margaret explica que la evidencia de infidelidad anula cualquier solicitud de manutención infantil. Se me llenan los ojos de lágrimas, no en pantalla, sino de pura frustración. Lo mejor de todo, no necesitaba estar allí para ver a Melissa derrumbarse. No tuve que escuchar sus acusaciones, sus lágrimas ni sus desesperados intentos de pintarme como un villano. Margaret lo manejó todo con la profesionalidad de quien cobra $600 la hora, y no tolera dramas. El acuerdo prenupcial que Melissa firmó sin leerlo era un auténtico manual de protección legal. Todo lo que poseía antes del matrimonio seguía siendo mío. Los bienes adquiridos durante el matrimonio por mi cuenta, negocios secundarios, inversiones, cualquier aportación económica significativa, seguían siendo exclusivamente míos. Había cláusulas de infidelidad que anulaban la pensión alimenticia, y aún más importante, exigían una prueba de la propiedad real de los bienes compartidos para cualquier reclamación. Las contribuciones de Melissa, legalmente hablando, ascendían a su Honda Civic 2018 con el parachoques abollado, una cuenta de ahorros mínima y lo que cabía en su bolsa de yoga. Todo lo demás, apartamento, muebles, inversiones, activos de la empresa, se quedó conmigo, el hombre a que durante años trató como un cajero automático y un saco de boxeo emocional. A las 10:47 de la mañana, según la última actualización, Melissa salía de Peterson y Rowe con la expresión de alguien que intenta comprender la física cuántica a través de la danza interpretativa. Entró esperando la mitad de todo y se fue dándose cuenta de que había recibido menos de lo que había traído a la boda. Los documentos estaban listos para mi firma a la hora del almuerzo. Me reuní con Margaret, revisé todo por última vez y firmé con la satisfacción de completar un proyecto largo y complejo. Fue como graduarse de la universidad, dejar un trabajo que odias y ganar la lotería, todo en un momento perfecto de finalización administrativa. Parece que a su esposa le sorprendieron las condiciones, comentó Margaret, devolviéndome los documentos. Su tono neutral ocultaba un ligero placer ante el espectáculo de esa mañana. Últimamente, mi futura exesposa se ha sorprendido mucho, respondí. 8 años ignorando los detalles tienen consecuencias. Al salir de la oficina, respirando el aire fresco que solo llega tras rehacer tu vida, sentí algo que no había sentido desde el día de mi boda. Certeza. No la aterradora certeza de una situación desesperada, sino la emocionante sensación de tomar las riendas de mi propia historia. Por primera vez en años, sabía exactamente a dónde iba, incluso sin saber que me encontraría en el camino. 3 meses después, me encontraba en el salón de baile del Hotel Grand Regency, con un smoking a medida, sintiéndome completamente diferente del hombre que había salido del bar de la azotea con una dignidad restaurada. El baile benéfico de la Fundación para la Educación Infantil era el tipo de evento al que Melissa y yo solíamos asistir juntas. Networking,
apariciones, juegos sociales. Pero esa noche, todo fue diferente. Esta noche, yo no era Marcus, el marido complaciente. Era Marcus, el hombre que por fin podía ser visto y deseado. La diferencia era tan drástica como cuando Clark Kent se quitó las gafas y reveló que podía volar. La mujer a mi lado no era un despecho ni un premio de consolación de mediana edad. Isabella Cruz era abogada de inmigración, dueña de un bufete, con opiniones firmes y tolerancia cero al drama ni a las tonterías. Podía defender un caso ante la Corte Suprema por la mañana, y aún así cocinar una cena completa por la noche sin esfuerzo. Nos conocimos por negocios. Ella buscaba asesoramiento financiero para ampliar su práctica. Yo necesitaba que alguien me recordara que hablar con mujeres inteligentes no tenía por qué ser un asunto diplomático. Esa relación profesional evolucionó a cenas donde conversábamos de verdad, donde los desacuerdos se convertían en discusiones productivas y yo podía expresar mis opiniones sin disculpas inmediatas. Isabella era todo lo que Melissa no era: tranquila, genuina, elegante sin necesidad de llamar la atención. Su vestido negro era como una armadura, no como publicidad. Y cuando me miró, vi que veía a Marcus, el hombre de verdad, no a Marcus, el proyecto roto que necesitaba arreglos. «Te ves diferente esta noche», dijo, mientras nos abríamos paso entre la multitud de donantes demasiado vestidos, fingiendo altruismo mientras buscaban notoriedad. «¿En qué sentido es diferente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Caminé erguido, respiré con libertad, ocupé espacio sin pedir permiso, como alguien que de verdad quería estar allí. Estaba disfrutando, en lugar de simplemente aguantarlo. No se equivocaba. Durante años, eventos como este ponían a prueba mi paciencia. Sonreír mientras Melissa recibía cumplidos, tarjetas de visita y atención, mientras yo permanecía a su lado como una elegante sombra. Esta noche era diferente. Fue muy divertido, sin tener que calcular cuánto tiempo podría quedarme antes de desaparecer. Nos dirigíamos al bar. Incluso los eventos benéficos se hacen más llevaderos con la dosis justa de coraje líquido. Cuando la vi. Melissa, de pie cerca de la caseta de subastas, con un vestido rojo chillón, «Mírame». Pero su expresión decía claramente: ojalá estuviera en cualquier otro lugar. Parecía más pequeña, encogida. La confianza que antes irradiaba como el calor de una hoguera había sido reemplazada por algo que apestaba a desesperación. Su sonrisa era forzada, su risa exagerada. Sus amigas, las mismas que antes toleraban sus bromas sobre mí, ahora mantenían las distancias. Sin el marido que pagaba cenas elegantes y cuidaba las apariencias, su grupo se encogió como un suéter barato en agua caliente. Isabella notó mi atención desviada y siguió mi mirada. «Déjame adivinar», dijo con su humor seco que convertía cada conversación en un partido de tenis intelectual. La ex esposa, en todo el esplendor de su vestido rojo. «Confirme. Te advierto que podría intentar armar una escena». Melissa nunca entendió el concepto de cuándo es el momento adecuado para parar. Respondí. «¿Debería preocuparme?», preguntó Isabella, pero su tono lo dejó claro. Más diversión que preocupación. Isabella no era una mujer cualquiera. Se había enfrentado a jueces de inmigración hostiles y abogados corporativos. Una exesposa amargada, por muy amenazante que pareciera, probablemente estaba en algún lugar luchando por aparcar su coche, un reto diario que ahora parecía trivial. «No», dije, sorprendido de mí mismo por mi tono genuinamente despreocupado. «Ya no le queda nada con que hacerme daño. Lo peor que puede hacer es avergonzarse». Melissa, como programada para el enfrentamiento, empezó a acercarse, zigzagueando entre la multitud con la determinación de quien hubiera ensayado mentalmente cada paso, cada gesto, cada palabra. Parecía más grande, más pesada, como si el estrés de los últimos meses la hubiera envejecido. El maquillaje impecable, el peinado perfecto, el vestido lujoso, nada ocultaba la profunda fatiga que se traslucía. Un cansancio que parecía aplastar el alma. «Marcus», dijo al llegar hasta nosotros, con la voz tan grave que interrumpió las conversaciones cercanas. «Necesitamos hablar». La miré con calma, sintiendo la presencia de Isabella a mi lado, un recordatorio silencioso de que algunas mujeres pueden manejar cualquier situación sin convertirla en un drama. «La verdad es que no», respondí con firmeza y cortesía, aprendidas al ver a Isabella tratar con clientes difíciles. «Pero siéntete libre de disfrutar de la velada». El salmón tenía una pinta excepcional este año, y Melissa apartó la mirada, primero a Isabella y luego a mí, intentando asimilar la realidad. Marcus no estaba disponible para su dramatismo. «Veo que lo superaste rápidamente», dijo, y cada palabra estaba cargada de suficiente juicio como para generar una culpa serial. La corregí mentalmente. Hay una diferencia entre avanzar y huir. No estaba huyendo.
Estaba avanzando hacia algo mejor. Meses después, estoy sentada en mi apartamento, en realidad mi apartamento. Un loft en el distrito artístico, con paredes de ladrillo visto que no necesitan decoración forzada para lucir elegantes. Ventanas que se abren de verdad, dejando entrar el aire fresco, sin la atmósfera reciclada de la asfixia conyugal. Y sin ningún cojín decorativo con citas inspiradoras. Isabella está en la cocina, transformando ingredientes al azar en algo digno de un episodio de Food Network. Habla de casos de la Corte Suprema, hace chistes ingeniosos y sinceros en lugar de críticas veladas. Así es como se siente la normalidad. Cocinar juntos sin que nadie se queje, tener conversaciones que no requieren inmunidad diplomática, compartir espacio con alguien que realmente quiere compartirlo. Todo esto revela cuánto me ha agotado la vida con Melissa. Mi negocio ha prosperado como nunca. Libre del constante caos doméstico, he podido concentrarme de verdad. Ahora, mi cartera de clientes crece a diario, las recomendaciones llegan más rápido de lo que puedo gestionarlas y me he forjado una reputación de competencia y excelencia. La consultoría, que antes era solo un pasatiempo, ahora es una fuente legítima de ingresos, con 3 empleados, una oficina en el centro y contratos con empresas que realmente valoran mi trabajo. Hoy gano más dinero del que Melissa y yo ganamos juntas. Y lo hago sin que nadie cuestione mis decisiones, sin críticas constantes ni intentos de atribuir mi éxito a un esfuerzo conjunto cuando nadie contribuyó más que su juicio. Por la ventana de la cocina, veo cómo se encienden las luces de la ciudad al caer la noche. Esta vista cuesta la mitad de lo que costaba nuestra antigua casa, pero vale 10 veces más porque es mía. Sin hipoteca compartida, sin discusiones por el alquiler, sin necesidad de justificar cada decisión financiera ante alguien que piensa que presupuestar es sinónimo de limitación. Isabella se acerca con 2 platos, fruto de su alquimia culinaria. Y ahí es cuando me doy cuenta de cómo funciona una verdadera colaboración. No se trata de que una persona haga todo el trabajo mientras la otra se lleva el mérito. No es una negociación constante sobre quién hace qué. Son simplemente 2 adultos coexistiendo y disfrutando de la compañía mutua. Un concepto simple, pero aparentemente revolucionario. Penny, ¿qué opinas? Dice, sentada en el sofá que elegí. Un sofá cómodo, no solo bonito para fotos de Instagram. Que seamos así dice mucho de cómo ha cambiado todo. Con Isabella, no tengo que traducir cada pensamiento a un lenguaje diplomático para evitar dramas. Puedo decir lo que pienso, segura de que lo entiende y lo aceptará. Mejor, diferente o simplemente diferente. Pregunta, robando un bocado de mi plato como si estuviéramos viviendo de verdad, no actuando para el público. ¿Mejor? Sin duda, mucho mejor. Mientras tanto, Melissa vive al otro lado de la ciudad, en un estudio que cuesta más de lo que vale y tiene el encanto clínico de una sala de espera dental. Las amigas que se reían de sus chistes sobre mi supuesta dejadez ahora están demasiado ocupadas para contestar sus llamadas. Sus publicaciones en redes sociales, antes repletas de me gusta, apenas superan los 2 dígitos. Sofía me mantiene al día con esa alegría silenciosa y fraternal de ver cómo el karma obra. Las últimas publicaciones de Melissa son un manual sobre el sobreesfuerzo, posturas de yoga con subtítulos sobre encontrarse a uno mismo, citas sobre personas tóxicas y selfies que piden constantemente validación. Es como una alarma que suena demasiado fuerte en una biblioteca silenciosa. ¿Y lo mejor? No siento pena por ella. Quizás debería. 8 años de matrimonio deberían contar, ¿no? Pero cuando alguien trata las relaciones como un juego, llega un momento en que se descubre el engaño. Y entonces, no hay forma de fingir sorpresa ante las consecuencias. Al recordar aquella noche en el bar de la azotea, me doy cuenta de que Melissa, en cierto modo, me hizo el mayor favor de mi vida. No porque fuera graciosa, no lo era, sino porque me recordó algo que había olvidado. Un hombre que sabe lo que vale no necesita competir por el respeto de quienes no lo merecen. Simplemente reclama su lugar y sigue adelante, hacia algo mejor. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.